Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a conversar con María Paula Contreras y Julio Romero de nuestro equipo de investigaciones económicas sobre el impacto y los efectos de la pandemia en los ingresos de los ocupados en Colombia. Julio Romero nos dará una breve introducción de lo que tratará este análisis. Julio, te doy la palabra. Hola María Victoria, un saludo para todas las personas que nos están oyendo. Quiero enfatizar en la importancia de entender la estructura del mercado laboral, especialmente de cara a las discusiones sobre el incremento del salario mínimo para el próximo año. Importante tener en cuenta que el salario mínimo en Colombia afecta a cerca de la mitad de los ocupados en el país, que son los ocupados formales, como ya les vamos a contar a continuación, mientras que la otra mitad de los ocupados informales ganan menos de un salario mínimo y por lo tanto también son afectados por las medidas que se determinen en términos de salario mínimo, sí que puedan estar partícipes en esta discusión. Gracias, Julio. Y como todos sabemos, la pandemia ha generado una caída sin precedentes en la actividad económica. María Paula, cuéntanos cuáles han sido sus implicaciones en términos de empleo. Hola María B, hola Julio. Bueno, en el punto más crítico de la crisis, que fue durante el segundo trimestre del año, se destruyeron en promedio 4,8 millones de empleos. Entonces, para poner esta cifra en contexto, lo que esto quiere decir es que mientras en 2019 había cerca de 22 millones de ocupados en Colombia, en abril de este año el número se redujo a 16,5 millones. Esto implicó un retroceso de 12 años en materia de empleo. En este panorama, la tasa de desempleo también aumentó de forma acelerada hasta un máximo histórico de 21,4% en mayo. Cabe resaltar que desde entonces la economía ha recuperado buena parte de los empleos que se perdieron gracias a dos elementos. Uno, la reapertura gradual de muchos sectores de la economía y dos, los programas que han sido implementados por el gobierno para apoyar el pago de una parte de las nóminas formales. Sin embargo, es importante mencionar que la recuperación no ha sido completa. El número de ocupados continúa todavía por debajo de los niveles prepandemia y la tasa de desempleo es casi 6 puntos por encima de lo que teníamos hace un año. Algo muy importante también por mencionar es que el choque sigue siendo más adverso para los jóvenes, para las mujeres y las empresas pequeñas. Gracias, María Paula. El choque no solo ha hecho que muchas personas pierdan su empleo, sino que también ha cambiado las condiciones laborales de quienes permanecen ocupados. ¿Cuál ha sido el efecto puntual sobre los ingresos laborales? Sí, en efecto, nosotros estimamos que entre mayo y septiembre, que es el periodo que comprende prácticamente todo el confinamiento, los ingresos reales de los ocupados se han contraído en promedio un 14%. Sin embargo, cuando se desagrega por formalidad, lo que encontramos es que las personas que se dedican a actividades informales han sido las más afectadas, debido a que la caída promedio en su ingreso ha sido cercana al 30%. Parte de la explicación de esta diferencia es la mayor vulnerabilidad que enfrentan estos informales a las medidas de confinamiento, porque sus labores están concentradas en sectores como comercio, industria y turismo, en donde hay una menor capacidad para hacer teletrabajo. Otra cosa que nosotros encontramos es que el efecto del choque ha sido diferencial por niveles de ingreso. Lo que hicimos fue dividir a los ocupados en quintiles de acuerdo con su ingreso laboral y lo que se ve es que mientras los ocupados de los quintiles más bajos, 1 y 2, han presentado una caída promedio de 23% en sus ingresos, la caída que se ve en el quintil más alto ha sido menor al 5%. En este punto, pues es importante mencionar el esfuerzo que ha hecho el gobierno por compensar las pérdidas de ingresos, especialmente de los hogares más vulnerables, a través de programas de transferencias monetarias. Y lo que nosotros encontramos es que si bien estas ayudas han estado bien focalizadas y han beneficiado principalmente a los hogares de menores ingresos y han sido una política clave ante el choque, lo cierto es que no son ni pueden ser suficientes para contrarrestar totalmente la pérdida de ingresos. Esta situación entonces lo que ha hecho es poner en evidencia la necesidad de hacer ajustes de fondo en el mercado de trabajo porque las personas más vulnerables son las que están quedando más expuestas a choques como el que estamos viviendo. Gracias, María Paula. Y Julio, en este sentido, ¿cuáles creen ustedes que serían los ajustes necesarios en materia laboral desde el frente de la política pública? Pues María Victoria, yo creo que es importante
tener en cuenta que desde antes del choque que generó la pandemia en el país, ya teníamos unos problemas estructurales importantes que se reflejaban, por ejemplo, en que la tasa de desempleo en Colombia era de 2 dígitos, muy superior a la de la mayoría de otros países emergentes y de la región, y además la informalidad era superior al 60%, y aquí la informalidad la estamos definiendo como si el trabajador realiza aportes a la seguridad social. Entonces, el choque del COVID-19 exacerbó esas falencias y puso de relieve la gran vulnerabilidad del mercado laboral colombiano. Y en ese sentido, la urgencia de hacer ajustes o reformas en este aspecto. Por lo anterior, creemos que la prioridad es buscar mecanismos que faciliten la generación de puestos de trabajo de calidad, porque no podemos darnos el lujo, después de esta crisis, de seguir permitiendo que más de la mitad de los ocupados queden excluidos de la formalidad. Para ello, creemos que es necesario reducir las rigideces y los costos asociados en la contratación laboral, enfocándose especialmente en los segmentos de la población más afectados por el desempleo, como son las mujeres y los jóvenes. En este aspecto es clave tener presente que la estructura del mercado laboral colombiano pues tiene que darse a la luz de lo que va a afectar el incremento del salario mínimo para el 2021. De nuevo, esta medida afecta principalmente a los empleados formales, que son la mitad de la población, la mitad de los ocupados, quienes son los que se han visto afectados en menor medida por esta coyuntura. Y aquí el mensaje es claro: si no nos ocupamos para mejorar los ingresos y las condiciones laborales de la otra mitad de los trabajadores, los incrementos en el salario mínimo van a seguir aumentando la brecha salarial y de ingresos entre los formales y los informales. Bueno, Julio y María Paula, muchas gracias por compartir con nosotros este análisis tan interesante y por acompañarnos en este nuevo episodio. Y gracias a nuestros oyentes, recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como @corficolombiana. Soy Victoria y los espero en nuestro próximo episodio.